Vienen trabajando congresistas de diversas bancadas, un grupo que me parece tiene dentro de los principales impulsores al congresista Eduard Málaga, está la congresista Carol Paredes, está el congresista Diego Bazán, entre otros, que están preparando una nueva moción de vacancia en contra del presidente. Eduard Málaga está con nosotros esta noche para contarnos cómo avanza la redacción o la argumentación para esta nueva moción de vacancia, que sería ya la tercera tras otros 2 intentos truncos en el Parlamento. Muy buenas noches y gracias. Gracias a ti, Mávila, buenas noches. Y bueno, si vamos a empezar hablando de ese tema, simplemente de manera de información, esta es una iniciativa de, como bien has dicho, de varios congresistas de diferentes bancadas. Están no solamente Diego Bazán y Carol Paredes, está también Kira Alcaraz. ¿Se ha cortado la imagen? ¿Están ahí? Ajá. ¿Hola? Sí, ya. estamos acá, sí. Decía que están Kira Alcaraz, Carlos Anderson, por supuesto, está Adriana Tudela, y están otros más que poco a poco se van a ir integrando. Entonces, la idea es que no se quiere cometer los errores que se han cometido con las 2 primeras mociones de vacancia, que han sido mociones que se ha tratado de imponer al Pleno, y también sorprendiendo un poco la opinión pública porque no se entendía bien cuál era la motivación. Y la motivación en muchos casos parecía política, parecía que era un negacionismo del resultado electoral, un fraudismo o una conspiranoia hacia el comunismo. ¿Y por en qué este no caso, lo parecería esta? Ajá. porque justamente se está poniendo mucho cuidado, en primer lugar, en construir una moción de vacancia con argumentos sólidos, líneas argumentativas de diferentes ángulos. Estamos hablando de 3 líneas de argumentación. ¿Nos da uno? La primera, digamos, línea argumentativa es el manejo de las designaciones de altas autoridades, ministros, viceministros, directores, en todos los sectores prácticamente, siguiendo criterios clientelistas, favoritismos, nepotismo en algunos casos, y no es que solamente se trate de una mala gestión, sino que esta falta de juicio y de moralidad del presidente al privilegiar a los intereses de su entorno por encima de los intereses del país ha resultado en el desmantelamiento del Estado y en la pobreza de los servicios públicos que finalmente afectan a la población. Y lo que hay que entender es qué pasa cuando una gestión se desmantela o se deteriora de tal manera que tenemos servicios públicos disminuidos, salud, educación, transporte, vivienda, etc. Entonces, esa es una primera línea de argumentación que está sustentada en una línea de tiempo. No es un hecho, ni 2, ni 3, es toda la línea de tiempo en la que se ha designado autoridades de esta manera. Segunda línea de argumentación. Sí, perdóname, antes de continuar, la congresista Gleice Chaiz decía el día de hoy que lo que había que esperar era que la fiscal alcance elementos que sirvan para formular una acusación constitucional al Parlamento, que entonces ella vería la posibilidad de una vacancia exitosa. ¿Usted coincide con eso o cree que ya están los elementos dados sin que todavía la fiscal haya avanzado aún más en sus investigaciones? Ya están absolutamente, en mi opinión, Mávila, ya están los argumentos dados, ya está absolutamente justificado. Ya nos hemos excedido como país en la tolerancia que estamos exhibiendo frente a la corrupción, frente a la inmoralidad. Y el criterio que usa mi colega Chaiz es claramente un criterio jurídico, lo que se usaría en una corte judicial. Lo que hay que tener en cuenta es que la vacancia por incapacidad moral permanente es un juicio político. Acá no estamos hablando de pruebas, aquellos que nos piden pruebas, estamos hablando de hechos, indicios y hechos muy concretos que ameritan poner en duda la capacidad, la idoneidad, el juicio del presidente. Entonces, para seguir y terminar con la argumentación, la primera línea te decía que tenía que ver con la capacidad y la moralidad, o la falta de ella, del presidente para hacer estas asignaciones que van en desmedro del bien del país. El segundo punto es las acusaciones efectivamente de la Fiscalía, que sí tienen que ver con temas de corrupción, con delitos de corrupción, que deberán ser probados, por supuesto, por la justicia, pero que ya están suficientemente comprometidos en cuanto al entorno cercano del presidente. De acuerdo, congresista, permítame interrumpirlo nada más, porque hay una nota que me gustaría que vea antes de que continúe, una nota que ha preparado Alonso Dávila, que tiene que ver con esto que se ha llamado el discurso populista y el accionar populista del presidente Castillo, precisamente después de presentar el presupuesto y en aras, para muchos, de conseguir aprobación. Vamos a ver esa nota y continuamos con su exposición sobre la moción de vacancia. La corrupción, hoy en día tenemos que cobrarle anualmente más de 23.000 millones de soles. Y tenemos que recuperar esa plata para darle a los ancianos.
para darle a los trabajadores, para darle a la salud, para darle a la educación, para darle al agricultor. Dinero y más dinero parece ser ahora el discurso de Pedro Castillo en favor de los sectores que demandan atención social. A esta empresa internacional de Telefónica se ha dispuesto a pagar la deuda al pueblo peruano para invertir en salud, para invertir en educación. Atrás quedó la palabra de maestro. Hoy los economistas señalan que la palabra del profesor Chotano es puro populismo económico. 85 millones ya están destinados. Tan solo el último martes, Castillo ha ofrecido 310 millones de soles del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial para los gobiernos regionales y locales. Se transferirá 311 millones de soles. Y en los últimos 15 días, cientos de dirigentes sociales, reservistas, entre otros gremios, han desfilado por el gran comedor de Palacio de Gobierno, pidiendo cumplir sus demandas con más y más dinero. Para el economista Carlos Adriancén, una forma de ganar más adeptos que lo defiendan a capa y espada. El gobierno viene inflando su gasto de forma tan pronunciada que si calculamos cuánto gastaba el gobierno, solamente el gobierno general, que es una parte del gobierno, gastaba a fines del 2017 unos 150.000 millones de soles. Y la última cifra conocida está cerca de los 220.000. El gasto público se tiene que financiar con más deuda o más impuestos. Y más deuda o más impuestos tienden a matar el crecimiento. Acercándonos a los pueblos, destinando los presupuestos reales para que llegue a los niños, para que llegue a las madres, para que llegue a los centros poblados. La gente está furiosa, que quizá por eso el presidente pudiese estar desesperado en gastar a como de lugar. El problema es que elevar el gasto público a una economía que crece ya mucho menos, que crece cerca de 3 o 2%, no es una receta que vaya a funcionar. Este mecanismo que viene empleando el presidente de todos los peruanos, lejos de generar beneficios, perjudicará aún más la economía que ya fue duramente golpeada por la pandemia. Antes de la pandemia, nuestro país contaba con casi 700.000 peruanos desempleados. Ahora, este 2022 inició, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con una cifra de 805.600 peruanos sin empleo. Una cifra que, según los especialistas, con la política populista económica que emplea Pedro Castillo, podría ir en aumento. La pandemia nos dejó ese regalito. Mucha más gente pobre que hoy día está furiosa y que no va a haber resuelto su problema de pobreza, sino con alto crecimiento y una política fiscal expansiva, mucho más expansiva de la actual, que ya es expansiva, no va a generar un salto de la producción. Asistiremos al Congreso de la República para debatir el presupuesto para el año 2022. El cuestionado Pedro Castillo ha asegurado en los últimos días que enviará al Congreso un proyecto para incrementar en 500 millones de soles la ley de presupuesto. Iniciativas que hoy deberán pasar por justamente la Comisión de Presupuesto, que hoy la dirige José Luna de Podemos Perú, partido que ha jugado en paralelo al presidente. Vamos a ver el presupuesto para que nuestros agricultores tengan presencia en este gobierno. Tal parece ser que Castillo ha encontrado entre la victimización política y el populismo económico un camino para sobrevivir ante las 6 investigaciones en su contra por corrupción en 13 meses de gobierno. Y antes de continuar hablando de la moción de vacancia que prepara un grupo de congresistas, un comentario breve del congresista Málaga antes de irnos a la pausa. Sí, Mávila, me parece, además de una soberana idiotez, y en términos económicos también, proponer este tipo de medidas populistas, un insulto a la ciudadanía, un insulto a las madres de familia, a las amas de casa que saben manejar sus presupuestos y saben que no se puede
corregir la falta de o la pobreza regalando dinero. Necesitamos inversión, necesitamos trabajo, necesitamos reactivar la economía y no un asistencialismo barato. El presidente no puede comprar la decencia de 30 millones de peruanos. De acuerdo, vamos a la pausa y regresamos con el congresista Málaga. Muy bien, estamos conversando con el congresista Eduardo Málaga. ¿Y para cuándo se podría conocer la fecha de la presentación de esta moción de vacancia, congresista? Muy amable. Gracias, Mávila. Quería completar las ideas, ¿no? Hablaba de una primera línea de argumentación, que es la incapacidad moral que supone desmantelar el Estado y desintegrar la administración pública en beneficio propio. Una segunda línea que corresponde a los hechos de corrupción evidentes en el entorno presidencial que no requieren un proceso judicial para la vacancia. Y la tercera línea de argumentación son hechos que involucran directamente al presidente, como por ejemplo la comisión de un plagio en su tesis de maestría que debería ya por sí solo ameritar una vacancia, ¿de qué estamos hablando, no? Y el tema del encubrimiento a las investigaciones del Ministerio Público. Y estos tres elementos se conjugan en una línea de tiempo. Eso es lo que hay que entender. No se le va acá al presidente por un hecho, o dos, o tres, sino por una línea de tiempo que le da el elemento temporal, permanente, de la capacidad moral. Ahora, lo que preguntaba es ¿cuándo se estaría presentando? Pues aquí, una vez más, queremos utilizar una lógica distinta. No se trata de imponer por la fuerza una vacancia presidencial, sino se trata de trabajar con la razón, con el convencimiento. Nosotros queremos que la ciudadanía entienda por qué es importante que primero se vaque al presidente para luego pasar a reformas constitucionales que permitan un adelanto de elecciones generales que ordenen el sistema finalmente para todos. No queremos imponer la moción, queremos que se entienda. Y eso implica un trabajo comunicacional, como el que estamos haciendo en este momento, pero además un trabajo político que supone que a medida que se vayan dando las confirmaciones en las investigaciones fiscales, nuestros colegas, como que me antecedió, vayan torciendo sus opiniones y estamos viendo ya esta tendencia a cambiar el tono del lenguaje de nuestros colegas parlamentarios. Yo creo que es cuestión de tiempo, esperemos que dentro del mes de septiembre se den las condiciones para presentar la moción, pero lo que esperamos es poder, como digo, lograr este entendimiento de la ciudadanía para que no sea una imposición, ¿vale? Claro, ¿habrían considerado en paralelo la acusación constitucional, digamos, si es que se diera el caso de la Fiscalía entregara información o se pudiese amerituar a través de los indicios de la evolución de los asuntos judiciales del presidente? ¿Esa posibilidad? Esa posibilidad está abierta, por supuesto que la apoyaría, pero depende eventualmente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y de la Comisión Permanente y eventualmente en tercera instancia del Pleno. Pero por supuesto que es una opción legal y válida y habrá que esperar los resultados de esta acusación. ¿Algún comentario sobre los congresistas más reacios? ¿Nos podría decir cuáles son las bancadas que no han querido dialogar sobre este tema? Bueno, claramente las bancadas que están del lado oficialista, todo lo que ha sido Perú Libre y sus satélites, o los que se han ido desmembrando de Perú Libre, así como la izquierda moderada que ha sido reacia a criticar al presidente, poco a poco están viendo que cada vez es más insostenible esta posición. Y yo quiero aprovechar, Mávila, para también plantear una idea muy importante, que es que al Congreso se le aprecia como un bloque monolítico. No se habla que este Congreso blinda, hace mal, no enfrenta, no controla. Y en realidad deberíamos pensar que el Congreso son 130 parlamentarios con posturas e ideologías distintas que no siempre, muchas veces no votamos igual. Yo quiero que la ciudadanía sepa que habemos suficientes congresistas con posturas claras, no blindamos corruptos, no apañamos violadores, no suscribimos que se ponga al mando de comisiones importantes como educación, salud, economía, presupuesto, a congresistas cuestionados, a congresistas que no son idóneos. Y yo personalmente no comparto la manera en que el sistema de organización del Congreso reparte el poder. Y eso es parte del sistema que está viciado. Claramente nuestro sistema republicano no fue diseñado para incluir personajes corruptos y cuestionados. No se esperaba pues que ni congresistas ni ministros ni presidente llegaran a estos niveles. Así que lo que se requiere, insisto, es reformas. Reformas es la palabra clave para salir de la crisis. Y con esa palabra clave le agradecemos que haya estado con nosotros esta noche en el programa. Muy amable. Gracias a ti, Mávila. Buenas noches. Gracias. Buen fin de semana. Vamos a una pausa más.